Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Soy Horacio Alcaraz y hoy vamos a meternos en un tema que de entrada puede sonar a historia antigua, a algo que pasaba hace miles de años con estatuas y rituales raros, pero créanme, está más vigente que nunca. Hoy vamos a hablar de la idolatría, pero de la que es inconsciente. ¿Viste cuando te dicen que sos idólatra y pensás, yo? Para nada, si no tengo ningún ídolo en mi casa. Bueno, prepárate porque a lo mejor resulta que sí y ni te diste cuenta. Y para desarmar este misterio nos vamos a apoyar en las ideas del teólogo ya fallecido Juan Stamp, que se la pasó estudiando este tema y nos va a sorprender. Así que empecemos. Juan Stamp trabajó de manera profunda el libro de Apocalipsis, de hecho escribió un comentario de 4 tomos del libro de Apocalipsis, pero hizo especial énfasis en el capítulo 13, o mejor dicho, estudiando el capítulo 13, se dio cuenta de algo clave, que el tema principal de ese capítulo, que conocemos por la referencia de la bestia, el número de la bestia, el falso profeta, etcétera, que el tema principal no se refería a tratar de descubrir quién era la bestia, porque para los cristianos del primer siglo era evidente quién era la bestia, por eso Juan no tuvo que aclarar cuando escribió, Juan de Patmos, me refiero, no tuvo que aclarar quién era la bestia, porque para los cristianos era claro quién era, ni tuvo que tampoco aclarar quién era el falso profeta, para ellos estaba sumamente claro, ni tampoco el simbolismo del número 666, cosas en las que nos hemos entretenido en los últimos, no sé, 1500 años, por lo menos, desde este tiempo hasta acá, desde ese tiempo hasta acá, con todas estas cuestiones. Él descubrió que el tema principal de ese pasaje no es solamente el fin del mundo, ni la identidad de estos personajes, sino la idolatría. Y especialmente la que practicaban los nicolaitas en el siglo I. Y acá viene el primer shock. Los nicolaitas eran cristianos. Apocalipsis capítulo 2 verso 15 escribe Juan de Patmos: de modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza que yo aborrezco. O sea, Juan está escribiendo lo que Jesús le había dicho que escribiera en una carta especial para esa iglesia. En esa iglesia había cristianos nicolaitas. O sea, los nicolaitas creían en Jesús, pero a la vez se acomodaban a las prácticas, cultura, filosofía del Imperio Romano, incluyendo y en particular el culto al emperador, el culto al gobernante. Ellos de verdad no se consideraban idólatras para nada. Ellos se veían a sí mismos como cristianos realistas, cristianos con los pies sobre la tierra, cristianos patriotas, patrióticos, que no eran tan fanáticos, sino que tenían un sentido por su patria. Y entonces pensaban que estaba bien. Ellos no le veían nada malo a rendirle honores al César si eso traía beneficios para la vida en sociedad, si les permitía vivir tranquilos y progresar. Ahora, Stamp en su comentario nos dice algo tremendo. Cuanto más inconsciente la idolatría y más invisible, más peligrosa es. Juan de Patmos le dice a los nicolaitas que al adorar a la bestia, o sea, al imperio, o sea, al poder, en realidad estaban adorando al diablo, la serpiente antigua, que estaba detrás del poder del imperio, detrás del poder de la bestia, del gobernante del imperio. Ahora imagínate la sorpresa para estos tipos que en ningún momento se consideraban a sí mismos, estos cristianos, idólatras. Ahora, lo que para ellos fue una sorpresa, porque para estos cristianos nicolaitas era una sorpresa escuchar esta reprensión de parte de Jesús,
que ellos por su actitud hacia el emperador estaban practicando la idolatría, eso debería sonar para nosotros hoy en día, en la Argentina y en toda Hispanoamérica, como una advertencia de que no debemos divinizar a los gobernantes y que no se nos debe ir la mano y llevar a un extremo bajo el argumento de que es incuestionable, que son incuestionables los gobernantes porque son puestos por Dios. Bueno, es cuestionable ese argumento, que aparece como incuestionable, que no se puede cuestionar a los personajes que detentan el poder, y menos cuando se quiere implicar que porque están ahí en un puesto de gobierno, de autoridad, como legisladores, como en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial, y han sido puestos, entre comillas digo acá, por Dios, se quiere implicar una obediencia o un seguimiento a sus políticas. Aun cuando estas políticas son claramente contradictorias con la justicia de Dios, que es equivalente a la justicia social, que son contradictorias con la equidad, que es el trato justo y la igualdad de todos ante la ley, de ricos y pobres. Y peor aún es el seguidismo acrítico que se ilusiona ingenuamente con el discurso cuasi cristiano de los gobernantes. No se olviden que en el capítulo 13 de Apocalipsis aparece la figura del falso profeta, magnificando las bondades de la bestia, en este caso el emperador, el gobernante de ese momento, que es una representación de todos los gobernantes de todos los tiempos. ¿Se entiende? Ahora, acá, justamente, el falso profeta cumplía la función, acá en Apocalipsis 13, de poder presentar una imagen, no al mundo, que ya adoraba al emperador, sino a la iglesia de Cristo, para que tuvieran esta actitud de reverencia que rayaba con la idolatría, o que se mezclaba con idolatría inconsciente de la figura del emperador. Artimaña esta que han sabido usar desde los dictadores hasta los gobernantes de derecha e izquierda a lo largo de la historia. Y esto lo sabemos bien en Hispanoamérica. Y tened mucho cuidado con estos discursos y con esta imagen enjuagada de supuesto cristianismo o de espiritualismo que suele seducir y engañar a muchos y hacerles caer en este grave error inconsciente de practicar la idolatría. Juan de Apocalipsis advierte, ojo, detrás de ese gobernante, en ese caso la bestia, en realidad de todos, en realidad, está justamente el poder de la bestia, quien recibe este poder delegado del mismo Satanás. Ojo, dice Juan de Apocalipsis, no pongas en él tu confianza. Hablemos un poco más acerca de la idolatría sin ídolos y de la advertencia de los profetas del Antiguo Testamento acerca de este pecado. El tema es que la idolatría no es algo que empezó con Roma. Juan Stam, el comentarista y teólogo, nos lleva mucho más atrás con los profetas del Antiguo Testamento. Ellos ya hablaban de una idolatría más sutil o implícita sin estatuas. Por ejemplo, el profeta Oseas, que denuncia a Samaria por confiar en Egipto y Asiria, y dice 2 veces de esta manera, pero él ni se da cuenta. Leo, Oseas 7, del 8 al 9. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como una torta a medio cocinar. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. O sea,
Queda claro entonces que uno puede ser un idólatra sin darse cuenta, que podemos ser cristianos idólatras en nuestra relación y en nuestro pensamiento acerca de los gobernantes de turno sin darnos cuenta que estamos practicando la idolatría. Ahora, Juan hace esta pregunta: ¿qué es esta idolatría sin ídolos? Bueno, lo explica claro. No es solo la veneración de imágenes, que ese es el concepto más común que tenemos, la idea más común que tenemos dentro del mundo evangélico, que es la idolatría, la veneración de imágenes, sino tener otros valores supremos al lado de Dios. Y permítanme acá un asterisco hablando de esta cuestión de valores. Los gobernantes, por su influencia, liderazgo y los recursos del Estado que tienen a su disposición, tienen la capacidad de imponer sus ideas y sus valores en la sociedad. Es muy sorprendente y alarmante cómo cierto sector del liderazgo evangélico ha adoptado la idea de que la raíz del mal en la sociedad argentina es el marxismo cultural o la izquierda militante o el progresismo. No estoy queriendo decir que hay bondad en el marxismo cultural y en la izquierda militante. Lo que estoy queriendo decir es que antes nosotros creíamos que el pecado era la raíz del mal individual y social, y no una ideología política. Es triste y sorprende ver ahora como que pareciera que si se exterminara este tipo de ideología, entonces viviríamos en el paraíso acá en la tierra, en el mejor de los mundos, y tendríamos un país como se merecen los argentinos. Porque parece que el problema, la raíz del mal, no era el pecado, sino que la raíz del mal era el marxismo cultural. Ahora, durante, 500 años, desde la Reforma Protestante hasta acá, hemos tenido claro que el pecado es la raíz del mal individual y social, y que su aliado financiero, conocido como el amor al dinero, era y es y será la raíz de todos los males. Y esto es un ejemplo claro de cómo engaña la idolatría. Porque esto también es idolatría, es comprar el relato del poder de turno, así como también la izquierda acusa al conservadurismo de derecha como la raíz y a la oligarquía gobernante de la raíz de todos los males de la sociedad. Entonces ahora estamos en un plano muy peligroso en la Argentina, de que la clave de la felicidad y de la libertad y la bendición y la prosperidad es exterminar y aniquilar la otra ideología contraria, porque esa ideología es la raíz de todos nuestros males. Y yo creo que acá, la pastoral, deberíamos ponernos a pensar y analizar qué nos está pasando en cuanto a nuestras convicciones. Si realmente seguimos creyendo como veníamos creyendo, lo que la Biblia nos enseña acerca de cuál es la raíz del mal individual y social, o hemos comprado un relato que nos dice cuál es verdaderamente el mal de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es esta idolatría sin ídolos? Es poner tu confianza y tu corazón en algo que no es Dios o que no esté basado en su palabra. Los profetas como Jeremías denunciaban que la gente se gloriaba en su sabiduría, su poder o sus riquezas, en lugar de gloriarse en Dios. Y nosotros también estamos en riesgo de cometer el mismo pecado hoy en la actualidad. Piensen un poco en la historia de Elías en el Monte Carmelo. La gente no había dejado de adorar al Señor en la época de Elías, ¿sabían? No practicaban la idolatría explícita, simplemente que juntamente con el Señor habían suplementado su culto al Señor con el culto a Baal para asegurarse la prosperidad. Y Elías, ¿qué les dice?
Si Yahvé es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo entonces a él. No se queden a mitad de camino. Esta es la misma lógica que después aplicaría Jesús en sus enseñanzas cuando le dijo a sus seguidores: no pueden servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a una ideología cualquiera sea esta. Y no se puede servir a Dios y a un gobernante quien quiera sea ese gobernante. Porque ya sabemos la consecuencia de esto. Jesús dijo: amaremos más a uno y despreciaremos al otro. Ahora déjenme compartir algo acerca de dos ídolos de la idolatría secular: el poder y las riquezas. Los profetas identificaron dos formas de idolatría secular o implícita que están recontra vigentes hoy en día: la divinización del poder y la divinización de la riqueza. Hablemos primero de la divinización del poder. La tradición bíblica es única en la historia por atreverse a cuestionar y a relativizar, el poder del Estado y del gobernante cuando está ejerciendo el poder del Estado. La Biblia nos dice que el poder del gobernante es delegado, no absoluto. La Iglesia debería cambiar ese pensamiento que tiene con respecto a que son puestos por Dios, porque hay que estudiar un poquito más en profundidad el tema en este sentido, porque si no sería contradictorio con lo que pasó en la tentación de Jesús, cuando Satanás le ofrece a Jesús los poderes del mundo y los reinos del mundo, porque estaban dentro de su manejo, de su administración, para decirlo de manera elegante, lo cual está confirmado por Apocalipsis capítulo 13, donde la bestia, en este caso el emperador de ese momento, el gobernante de ese momento, había recibido su poder del mismo dragón, la serpiente antigua, Satanás. Entonces, bueno, quedarse con solamente Romanos 13, cuando dice la autoridad es puesta por Dios, es una verdad, pero no es toda la verdad. Hay que profundizar sobre el tema. La cuestión acá es que no hay que caer en la divinización del poder político. Porque el poder político, el poder del gobernante que ejerce un poder, es un poder delegado, una autoridad delegada, no es absoluta y no es incuestionable y no nos obliga a una obediencia absoluta. El poder trae siempre consigo la tentación sobre el gobernante de creerse un salvador, de creerse un Dios, de creerse un Mesías. Juan Stam, el comentarista, nos recuerda la historia del rey Usías, que se volvió arrogante por su poder y Dios lo castigó. O el rey de Tiro, a quien Ezequiel le dice: tú no eres Dios, no eres un Dios, aunque te creas que lo eres un simple mortal, no sos Dios, sos un hombre. Esta es la misma tentación de Satanás. Y en segundo lugar está esta otra práctica de idolatría, hoy muy presente en la iglesia como la anterior, que es la divinización de las riquezas. Job, en su escrito, en el libro de Job está escrito, él se hace, en su sufrimiento se hace esta pregunta, como reclamándole a Dios o quejándose con Dios, y le dice: ¿acaso he puesto en el oro mi confianza? La idolatría no es tener plata, sino es confiar en la plata. Es poner tu corazón en el dinero como si te fuera a salvar de todos los males o que te pueda asegurar un futuro tranquilo. Tengo dinero, tengo mis ahorros, voy a tener mi jubilación, tengo esto para mi futuro, que no está mal tener este tipo de previsiones
y tener este tipo de manejo de nuestras economías como buenos administradores de los recursos que nos da Dios. Lo que está mal es poner nuestra confianza que nuestra vida va a estar bien porque sabemos que tenemos estos recursos económicos asegurados. Tengo casa asegurada, jubilación asegurada, ahorros asegurados, tengo un comercio, tengo un alquiler, tengo un emprendimiento, entonces tengo un futuro seguro. Estoy confiando en eso y no en Dios. Y a colación con esto de la divinización de la riqueza, está esto de la mamonización del Evangelio. ¿Qué es la mamonización del Evangelio? Mamonización viene de mamón. La mamonización del Evangelio es el pecado en el que muchos cristianos están cayendo hoy en día. Iglesias enteras en realidad están cayendo sin darse cuenta de que están adorando al dinero y adorando de esta manera a Dios, entre comillas, quien les provee el dinero como señal de que ellos gozan del favor de Dios. O sea, ¿dónde radica acá la idolatría? En creer que la prosperidad económica es la señal inconfundible del favor de Dios sobre el creyente. O sea que la prosperidad viene a ser como el sello de aprobación divina y la prosperidad económica es la voluntad perfecta de Dios para todos los creyentes. Anda a contarle esto a nuestros hermanos que viven en África o en algunos lugares desérticos de Asia. Con esto de la mamonización del Evangelio, sin darse cuenta, adoran al dinero y al poder durante los 6 días de la semana, aunque el domingo en la iglesia van a cantar al Señor. Así las cosas. Ahora volvamos a la pregunta. ¿Podría haber idólatras hoy, hasta evangélicos, de quienes un profeta tendría que decir, pero ellos ni se dan cuenta? Pensemos en nuestro contexto. ¿Confiamos más en un gobierno que en Dios para resolver nuestros problemas sociales? ¿Creemos que la prosperidad económica es la prueba de la bendición de Dios más allá de una vida justa y de amor y humildad? ¿Nos enorgullecemos de nuestros logros, de nuestra sabiduría, de nuestra influencia, olvidando que todo es un regalo recibido sin merecerlo? La idolatría del poder puede manifestarse en el patriotismo ciego, en el poner a un líder político por encima de los principios de la fe, y la idolatría de la riqueza en un consumismo que nos hace buscar nuestra seguridad en lo material en lugar de en la soberanía de Dios. Como los nicolaitas, podemos ser cristianos realistas, pragmáticos, que ven el culto al poder o a la riqueza como algo necesario para la supervivencia en sociedad. Pero si Juan, hace 2000 años, nos mirara hoy, ¿nos diría que al acomodarnos a los vientos políticos que soplan, estamos adorando a la bestia sin darnos cuenta? La palabra acá del comentarista Juan Stam es un cachetazo para que nos demos cuenta. La idolatría es un problema del corazón, no de rituales. Es la tentación de poner algo o a alguien al lado de Dios y en el fondo por encima de él. La clave, como nos enseña la Biblia, es la radicalidad de la fe. No podemos servir a dos señores, o confiamos en Dios para que nos ayude, o confiamos en nuestro poder, nuestra plata o nuestros gobernantes. La pregunta de Elías sigue resonando hoy en día. Elijan a quién van a servir. Y con esta reflexión cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya servido para pensar, por lo menos. No se olviden de suscribirse para no perderse los próximos episodios de Otra Perspectiva. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.